Muy buenas noches, mi nombre es Carlos Oviedo. Vamos a hablar sobre el tema de la facturación, iniciando con qué es una factura. La factura es todo documento legal constituido con el fin de autenticar de que se haya prestado un bien o un servicio o se haya recibido algún tema de un bien o un servicio. Los requisitos, como todo documento público, pues que debe tener son de que tenga un número de seriado, un número de factura, debe tener una fecha de emisión de la factura y debe tener una fecha de operación. Adicionalmente, debe traer los datos del emisor de la factura, la descripción y la contraprestación, ahí, digamos, indicando si quien emite la factura es un gran retenedor o no. De acuerdo al artículo 617 del Estatuto Tributario, se establece que toda factura debe estar denominada expresamente como factura. Como indicaba, debe tener los apellidos, nombre, razón y NIF de la persona que genera la venta y de la persona que realiza la transacción, adicional del valor y el IVA pagado o discriminado. Adicionalmente, debe tener el valor total de la operación y el nombre y la razón social de la imprenta que genera la factura. Ahora hablemos del tema de las modalidades de facturación. Las modalidades de facturación actualmente son 4. La más conocida es la facturación de papel, la cual tiene dentro de su proceso estandarizado que debe cumplir con todos los requisitos mínimos, así como la facturación por computador o la facturación con máquina registradora POS o también la facturación electrónica. Recordemos que a partir de mayo del 2020 se implementó el tema de la facturación electrónica como un requisito fundamental en el tema del manejo del medio ambiente y evitar el tema de la facturación a nivel de papel. Sin embargo, cualquiera de estos documentos deben estar soportados a partir del punto de vista tributario. Por ende, pues debe tener unos temas de sanciones, los cuales va a explicar a continuación mi compañera, en caso de que qué pasa si no facturo o no genero una facturación de forma correcta. Recordemos también que hay situaciones en las cuales no es necesario generar una factura y que se han estado estableciendo a partir de mayo del año pasado. Fundamentalmente, por ejemplo, el tema de los seguros, los cuales no era necesario generar un proceso de facturación porque el documento como tal del seguro, en este caso por ejemplo el SOAT, era documento sustentable contablemente y era un documento en el cual pues no se exigía generar una facturación porque el SOAT servía como tal. Sin embargo, a partir de la facturación electrónica se inició con el trámite en el cual todo documento, toda transacción debe soportarse a través de una factura, y lo que buscamos con eso, lo que busca la DIAN, es poder soportar y poder tener control de cada una de las interacciones y transacciones que se manejan a nivel de Colombia. Bueno, también debemos tener en cuenta que los requisitos incumplidos que dan lugar a la presente sanción del 1% de los ingresos facturados sin requisitos son los siguientes: estar denominada expresamente como factura de venta, el nombre o razón social y el NIF del impresor de la factura. Debemos tener muy claro que el artículo 657 trata sobre el cierre del establecimiento como sanción. Quienes están obligados a expedir facturas no lo hagan podrán ser objeto de sanción de clausura o cierre de establecimiento de comercio, oficina, consultorio o sitio donde se ejerza la actividad, profesión o oficio de conformidad con lo dispuesto en los artículos 657 y 658 del Estatuto. Entonces, por regla general, toda persona jurídica o natural que sea comerciante o ejerza profesiones liberales debe expedir factura según el artículo 615 del Estatuto Tributario. Buenas noches, mi nombre es Daniela García. El día de hoy voy a exponer las sanciones por facturación.
Entonces, iniciamos con que quien esté obligado a expedir factura y no lo haga o lo haga sin el cumplimiento de los requisitos de ley, se le imponen las sanciones que para el efecto señala el Estatuto Tributario. Debemos tener en cuenta que hay dos tipos de sanciones. Entonces, multa, sanción económica o cierre del establecimiento de comercio. Por un término de 3 días, cuando no se expida factura o documento equivalente estando obligado a ello o se expida sin los requisitos establecidos en los literales B, C, D, E, F o G del artículo 617 del Estatuto Tributario o se reincida en la expedición sin el cumplimiento de los requisitos señalados en los literales A, H o I del citado artículo. Cierre el establecimiento de comercio como sanción por facturación. Entonces, ¿cuándo pasa esto? Cuando no se expide la factura o documento equivalente o se expide sin el cumplimiento de ciertos requisitos. El contribuyente puede ser sancionado con el cierre del establecimiento de comercio en los términos del numeral 1 del artículo 657 del Estatuto Tributario. Que el artículo 617 del Estatuto Tributario contempla otros requisitos para la factura, el artículo 652 solo contempla los anteriores como supuestos para imponer la sanción económica, lo que no impide que si faltan los otros requisitos no se imponga sanción, pues para estos otros requisitos se sanciona con el cierre del establecimiento de comercio, como pasa, ni con el lleno de requisitos. Indicar la calidad de retenedor del impuesto sobre las ventas. Buenas tardes, mi nombre es Leida Adriana Rico. Vamos a hablar acerca de las implicaciones de no llevar una factura con todos los estatutos tributarios. ¿Qué es lo que pasa con ella? Vamos a hablar en la siguiente diapositiva de las sanciones. Por favor, ok, bien. Aquí estamos hablando en esta sanción del artículo 652 del Estatuto Tributario. ¿Qué dice esa sanción? Que si se llega a expedir alguna factura sin el cumplimiento de todos los requisitos relacionados con la denominación expresa de factura de venta, la calidad del tipo de contribuyente, si es régimen común, si es el régimen gran contribuyente, ¿cierto? Y con todo lo que está relacionado a este artículo, pues se va a incurrir una sanción. ¿De cuánto? Del 1% del valor de todas las operaciones en las facturas que han incumplido con esos requisitos legales. Esto puede equivaler hasta 950 VTs, que en dinero, y a este año, al 2021, es de 34.493.000 pesos. Veamos la siguiente. La siguiente habla del artículo 657 y 658. Esta sanción es mucho más delicada porque incurre en el cierre del establecimiento. ¿Qué es lo que va a pasar? Que la administración tributaria puede imponer esta sanción inclusive en la clausura o cierre del establecimiento del comercio, oficina, consultorio. ¿Okay? Esta sanción se puede subsanar si el responsable, si el contribuyente se acoge a una multa. ¿De cuánto es la multa? Del 5% de los ingresos de las operaciones obtenidas en el mes anterior. Hablemos de la siguiente. Artículos 657 y 658 del Estatuto Tributario. Esta sanción puede ser subsanada si el responsable o contribuyente se acoge a una multa del equivalente del 5% de los ingresos operacionales, como habíamos mencionado en la diapositiva anterior. Perfecto. Pero también vamos a hablar de las sanciones por no enviar, de las sanciones por no enviar información o enviarla con diferentes errores. Esta sanción aplica cuando no se suministran todos los datos requeridos por la DIAN, cuando ese suministro se hace dentro del plazo establecido o cuando el contenido sencillamente se presenta por lo que corresponde a todo lo solicitado. ¿Ok? Esa clase de faltas
equivale más bien hasta un 15.000 VTs, que en valores representa 534.105.000 en el año pasado, en el 2020. Y este valor se fijará teniendo en cuenta los siguientes criterios. Primero, si es por no suministrar los datos, el monto será del 5% sobre la suma respecto a la información no entregada, es decir, sobre las facturas. 2. En caso de tratarse de información errónea, el valor de la sanción será del 4%. Igual sobre las sumas de las cuales se suministró esa información por diferentes errores. Y el tercero, si la información entregada se hace de forma extemporánea, la sanción será del 3% sobre la suma de la información suministrada que presenta esos errores extemporáneamente. Pues bien, estas son directamente las sanciones por no presentar las facturas con las condiciones que exige directamente la DIAN. Muchas gracias. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Mucho gusto, mi nombre es Catalina Reyes. Actualmente me encuentro en 7º semestre de Administración de Empresas y les voy a contar cuál es la importancia de la factura. Efectivamente, la factura es un documento que es un título valor y la importancia que tiene es que cuando alguien me vende algo, yo tengo la opción de reclamar, ya bien sea por un producto o un servicio, alguna garantía en caso de que sea necesario. Pero no solamente eso, también la factura es considerada un documento negociable, con el objetivo de saber qué persona fue la que entregó este documento y quién lo recibió. Tiene varias ventajas, y es que la factura es un documento contable, y es un documento que permite garantizar que va a haber una deuda por cobrar en el futuro en caso de no haber tenido el pago inmediatamente. Realmente la importancia de la factura es el proceso de negociación entre una persona y otra. ¿Cómo se contabilizan las facturas? Normalmente las contabilidades de las facturas, pues el contador se encarga de tenerla presente, establece como tal la factura dentro del mes, la carga dentro de la contabilidad. Si el pago ya se hizo, entonces tenemos un recibo de caja contra la factura, pues aceptando o ingresando ese dinero a la compañía. En caso de no tener todavía el recibo de caja, pues efectivamente voy a tener una cuenta por cobrar de acuerdo a la negociación, que va a ir entre 0, 30, 15, 20, 50 días, de acuerdo a cómo se haya realizado el proceso inicial. Hay algunos requisitos legales que se deben contener o que debe contener la factura, y estos son el título como tal de factura de venta, lo que es nombres y apellidos de la compañía que está vendiendo, es decir, razón social, NIT, y efectivamente los datos del comprador. Entonces, lo mismo, nombre, teléfono, cédula, NIT, el servicio o producto que se le comercializó dentro de la factura. Las facturas normalmente manejan una resolución, y esta resolución debe llevar un número de consecutivo. Entonces, el consecutivo con el objetivo de saber qué factura es y a qué corresponde. Es importante que esté emitida con una fecha de expedición, y adicionalmente a ello, pues dependiendo del producto o servicio, los impuestos o retenciones que se vayan a manejar. Muchas gracias.